Diputado, bienvenido, un gusto. Mucho gusto, William, es para mí un placer estar contigo. Perfecto, diputado, bueno, entonces ayer por la tarde al fin ya hay fiscal general de la República. ¿Cómo se terminó logrando una especie de consenso? Debo entender que fue un consenso de manera particular entre Arena y FMLN, al que los demás partidos de alguna forma se sumaron, pero explíqueme. Bueno, en realidad fue un proceso que ocupó más tiempo que el que deberíamos ocupar, pero ya no se podía sostener la situación que teníamos. Era necesario hacer un gesto de flexibilidad, y aun cuando había habido un proceso digamos, de reducción del listado original de 45 a 3 personas, tardó un tiempo, por supuesto, esa definición. Entonces, el abogado Luis Martínez, junto con Astor Escalante y Romeo Barahona, estuvieron en el listado final. Hubo intentos de volver a abrir la lista, finalmente no se aceptó, y afortunadamente se concluyó que el abogado Luis Martínez podía hacer un desempeño, no solamente reúne los requisitos que la ley y la Constitución establece, sino que se asumió la convicción de que puede hacer un ejercicio independiente, que puede defender los intereses del Estado, cuál es su mandato, y por supuesto que debe de ir a fondo en las reformas que necesita la Fiscalía, el combate a la corrupción. La Fiscalía es una institución que debe de ser apoyada, que financieramente tiene una situación difícil, más bien es una institución errante que no tiene ni siquiera su propio edificio, que está prácticamente atomizada también en un conjunto digamos, locales, y la población salvadoreña no sabe acudir por la dispersión que tiene. Aquí en Antiguo Cuscatlán tenemos una buena parte de la institución, no está en la capital. Entonces eso creo que es una reforma que debe hacerse, ¿no? Ahora explíquenos, cuando habla usted que hubo un esfuerzo por flexibilizar, está hablando concretamente de la posición del FMLN. Explíqueme esa parte, porque recuerdo que hasta, ¿qué sería? Algunas horas atrás, la idea era sostenerse siempre alrededor de la candidatura de Astor Escalante, que era el que tenía, que serían 55 votos, para ser más preciso. Bueno, efectivamente el FMLN, creo yo, es el partido político que asumió la posición más flexible en este tema. El abogado Luis Martínez, aun cuando haya sido propuesto por Arena, nosotros valoramos de que llena los requisitos constitucionales, pero no era una propuesta del FMLN. Creo que tendremos la oportunidad para que se deje de estar acusando al FMLN de que tiene una posición de querer copar todas las instituciones del Estado. Esta es una propuesta que no surge del FMLN, sino que es una propuesta que hizo Arena, y nosotros al final llegamos a la conclusión que había que respaldarla. No tiene nada que ver con el hecho de que no tenían la correlación de fuerzas, es decir, un voto más y ustedes tenían 56, es decir, no fue por la correlación más que por convicción. O sea, esta es la convicción que hubo al final. Nosotros tampoco estamos diciendo de que no teníamos un respaldo distinto. Efectivamente, el FMLN estuvo acompañando otras propuestas, no fue esta la propuesta inicial que nosotros sostuvimos, pero en determinado momento, si no se tienen las condiciones para construir una correlación determinada, hay que hacerla en la medida de las posibilidades, y era justamente con la votación entre el FMLN y Arena que se podía construir. Finalmente sí fue un acuerdo entre los dos principales partidos. Sí, podríamos decir, porque los dos partidos mayoritarios son determinantes para construir la mayoría calificada. Y lo que pasa es que nosotros partíamos de que ese era un acuerdo que no podíamos tomarlo solos, que era importante que los otros grupos parlamentarios apoyaran, y no queríamos asumir una posición de ir a un pleno solo a votar FMLN y Arena por una persona, sino creíamos que era importante que el resto de fuerzas políticas también acompañaran. Afortunadamente las credenciales del abogado Martínez daban para que tuviera el respaldo por otros partidos políticos, y así fue como de consenso, por unanimidad prácticamente con 84 votos, se tuvo la elección del fiscal.
¿Esa es una ventaja para el abogado Martínez, tener la unanimidad en este proceso? Inicialmente es una ventaja, ¿no? Es una ventaja en el sentido de que logra llegar con un respaldo político fuerte, y eso implicará, por supuesto, un compromiso de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos parlamentarios, de darle el respaldo que requiere en la institución. Por supuesto que también es un compromiso, porque en la medida en que él no cumpla sus atribuciones tendrá muchos más